Hola, buenas. Hola. Empezamos la conexión, todavía no hay nadie conectado, vamos a esperar un poco. Eh, Mientras tanto, aprovecharemos para explicar lo del hashtag La vida de los restaurantes. Desde hace un par o tres de semana empezamos con un proyecto un poquito que era el hashtag La vida de los restaurantes, en el que queríamos reivindicar un poco todo aquello que significa la cultura que crean los restaurantes y el impacto que tienen en la vida de todos. Y por eso empezamos este hashtag. Lo primero que hicimos fue pedir a la gente que subiera al hashtag La vida de los restaurantes, que subieran recuerdos, experiencias, fotos o cualquier cosa que le recordara a momentos que han pasado en los restaurantes. Después empezamos una serie de charlas con profesionales de esto, en las que un poco nuestro objetivo era conseguir que la gente nos explicara un poco la versión más humana de todo esto, cómo ellos lo habían vivido, cómo ellos veían el futuro, no centrándonos un poco tanto en la visión de los expertos o en dar consejos, sino un poco en que la gente expresara, bueno, sus opiniones. Dentro de esta serie de conversaciones vamos a tener esta conversación que la vamos a utilizar de dos maneras. Primero, como parte de esta serie de conversaciones, y segundo, debido a que hemos recibido cierta cantidad de audiencia nueva en las últimas 2 o 3 semanas. También estamos teniendo más flujo por el canal de YouTube. Vamos a hacer un poco una presentación de Cocinando. Primero de quiénes somos, después de Cocinando y de qué es este proyecto y un poco a dónde va. De acuerdo, nos hemos hecho un pequeño guión para no... Porque al menos yo tengo una tendencia bastante... A irte por las ramas. Sí, bastante acusada a pegar la chapa. Entonces, si no tengo un guioncito, al final la acabo... Me voy por peteneras. Bueno, te has dejado que también hablaremos de cómo estamos viendo la situación actual, el futuro Sí, bueno. y todo el caos que hay. Hablaremos Vamos a llamarle un poco caos, de que eso. creo que lo califica bastante bien. Sí. Aparte sí que es cierto que la situación, desde que hicimos la primera charla, en todas Sí. las charlas hemos hablado un poco de cómo estaba la cosa. Desde la primera charla hasta ahora ha cambiado bastante la película. Y bueno, digamos que ahora ya no es tanto la esperanza que tengamos de cómo vayan las cosas, sino que ya sí que se empieza a vislumbrar un poco lo que va a ser el futuro. Creo yo que bastante. Pero empecemos con la presentación. ¿Te presentas tú primero o me presento yo? Preséntate. Bueno, me presento yo primero. Bueno, yo soy Juan Cruz de la Torre, parte de Cocinando. Y bueno, mi historia en la hostelería es... Yo empecé, o mi primer contacto así con digamos, con la producción de comida para venta al público fue en una panadería que tenía mi familia, en la que ayudaba mucho a mi madre, que era la que solía estar ahí. Y bueno, y me gustaba mucho, pasaba muchos ratos en verano, salía del cole y a veces me quedaba allí, bueno, lo normal en cualquier negocio familiar, pero me gustaba particularmente. Precisamente a raíz de esa panadería, un cliente de la panadería me consiguió un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante del pueblo, en el que, bueno, me acabó de picar el gusanillo, ahí dejé de estudiar, decidí estudiar cocina el verano después de ese, no, el verano, como un año después de empezar en ese trabajo, que bueno, el restaurante cerró y no sé qué, así que estudié cocina y ya seguí trabajando en cocina. Tuve varios trabajos. Empecé a trabajar en Barcelona, que digamos es el gran salto en mi pueblo para cualquier cocinero. Es un pueblo que tiene muchos restaurantes, o tenía muchos restaurantes hasta 2008, después cayeron un poco. Y yo creo que ya no ha sido nunca más la escena que fue antes del 2008 en ese pueblo. Y bueno, pues a raíz de venir a Barcelona, ya me picó el gusanillo un poco de negocios más profesionales. Y a raíz de la crisis del 2008 me fui a trabajar a Londres con ella, encontré ahí trabajos de cocina y fue cuando decidí también centrarme un poco más en lo que es la gestión de restaurante, la gestión de cocina. Allí el negocio de la restauración, sobre todo en Londres, es un poco diferente.
no trata tanto de la gastronomía, sino de la gestión eficiente. Y bueno, y me centré un poco en empresas corporativas en las que pudiera conseguir cargos en los que mi principal función fuera la gestión. Pues a partir de ahí nos volvimos después a España, ya cuando teníamos un hijo, estábamos casados y todo. Y bueno, aquí seguí por la misma dirección. Ahora mismo estoy trabajando en una compañía como jefe de cocina, una compañía con un perfil bastante corporativo. Y bueno, y ahí seguimos. Y hemos empezado con este proyecto de Cocinando, el último año y pico, que ahora ya luego os contaremos cuál es la idea y de dónde surge. Ahora te toca a ti presentarme. Bueno, yo soy Mónica, yo lo conocí a él estudiando cocina. Yo he estado ligada a los cocineros y toda esta historia, bueno, desde pequeña. Mi familia siempre ha tenido cuchillerías, pero era algo que a mí se me mantenía al margen del asunto. Nos conocimos estudiando cocina, trabajamos por aquí y bueno, en 2009 él dijo que se iba, yo le seguí. Fue un poco así. Sí, fue así, pero fue acertado irse, la verdad. Fue muy acertado marcharse. Y bueno, yo allí me desligué de todo el tema y cuando hemos vuelto y después de tener familia y después de hacer otras cosas por la vida, pues hemos empezado con Cocinando. Básicamente ha sido un poco así. Así se dice todo rápido, creo que son 14 años. Sí. Pero sí, bueno. Prácticamente sí, 14 años. Sí. Sí, bueno, mencionar que queríamos hacer una mención especial a la escuela en la que estudiamos. Nosotros estudiamos en una escuela en Barcelona que se llama Bellart, que es una escuela que, como su punto de venta es que es la escuela de oficio más antigua de Barcelona, llevan abiertos muchísimo tiempo. Bueno, aclaremos que ni nos pagan ni tenemos contacto ni pero nada bueno, por el estilo pero con ellos. estudiamos ahí y otro de los puntos de venta que tenían era que ellos hacían clases a las horas a las que generalmente los cocineros no trabajan. Sí, porque... Entonces tenían un turno de 8 a 12, tenían otro turno de 4 a 8, que te iba bien con el partido. Entonces, y aparte eran muy flexibles. Yo hacía clase unos días por la mañana y otros por la tarde. Aclaremos que no era, bueno, no sé si ahora, pero en su momento no estaba ligado a la formación profesional, sino Sí, que era formación privada. Sí, es decir, era adaptada... No era un título homologado, creo que ahora sí lo es, no sé, no tengo muy claro que sí. Pero bueno, en realidad que no fuera homologado era bueno porque estaban con... Bueno, a ver, sacamos del medio varias cosas que, por ejemplo, a ti y a mí no nos interesaban, que era de esas cosas que... Sí, no, pero aparte un grado... No tuvimos que estudiar francés, por ejemplo. Claro, un grado medio que fue al nivel que nosotros empezamos de esas características. Sí. Las instrumentales las tienes que estudiar igual, entonces te meten, no sé, matemáticas o castellano, lo que sea. Francés, a mí lo del francés siempre me parece muy tonto. Y claro, bueno, yo personalmente estaba trabajando un trabajo a tiempo completo en ese momento y no tenía tiempo de... Si no, a lo mejor hubiera ido a una escuela que diera más horas. Pero bueno, y lo que sí que hemos descubierto con el paso del tiempo es que toda la formación que nos dieron, siendo bastante sintética, era... Tremendamente útil. Claro, era exactamente lo que nos hacía falta. Sí, porque, bueno, ahora no sé cómo lo tendrán organizado, pero cuando nosotros estudiamos, los 2 primeros años era cocina y pastelería, era algo indivisible, hacías las 2 cosas. Y el tercero año, que era optativo, o era un curso aparte, por decirlo de alguna manera, que en nuestro caso lo hicimos junto al segundo era gestión. Y dentro de la gestión estudiamos cosas muy útiles y que ahora nos estamos dando cuenta que es muy esencial. Sí. Había marketing, economía, administración de empresas. Hay muchos de los conocimientos básicos que después hemos complementado a lo largo de nuestra carrera, pero que seguimos utilizando aquellos conocimientos que nos enseñaron en la escuela, lo cual es un punto muy a favor que tiene. Había los profesionales, todos grandes profesionales, con mucha experiencia, de cortes bastante distintos unos a otros. Sí, porque había gente que había estado trabajando en empresas, otra gente que se había dedicado más de cara a la docencia, o sea, tenías muchos perfiles en los que poder fijarte. Yo me acuerdo que entre nuestros compañeros ya se apuntaban muchos perfiles diferentes, o sea, no todos acabaron trabajando en un restaurante gastronómico ni en un menú, o sea, había gente que quería hacer estilismo culinario, había gente que quería hacer otro tipo de cosas. Entonces yo creo que ese punto es vital. O sea, yo creo que ahora que estamos en Cocinando, ese tercer año de formación que nos sacó, que no era la formación básica, sino que era administración y gestión,
ligándolo, por ejemplo, al último vídeo que sacamos de costos de restaurante y tomar el control de los costos del restaurante es muy necesario. Sí, sí. Bueno, también decir que yo recomiendo siempre cuando, bueno, al ser jefe de cocina, muchas veces pasa que gente viene y te pregunta, te pide consejos sobre su carrera y mucha gente viene y te pregunta, ¿debería estudiar? ¿No debería estudiar? Yo siempre digo que la gente debería estudiar cocina. Estudiar cocina es algo muy útil. Es algo muy útil porque te enseñan unos básicos que sobre todo en los tiempos que corren no es tan fácil aprender en restaurantes, esos básicos. Porque incluso en restaurantes que tienen una calidad astronómica muy alta, hay veces que los clásicos que no se oye. no se tocan tanto. A ver, juntamos un poco más. ¿Se oye mejor así? Si no, yo puedo gritar más, que yo soy muy de gritar. No pasa y yo que nada. no estoy nada lejos, seguro que me va genial. Pues eso, que yo creo que estudiar es importante porque te da unos básicos que son capitales. Pero yo siempre recomiendo estudiar mientras trabajas o después de tener algo de experiencia. Yo no creo que sea una buena idea ponerte a estudiar cocina sin ninguna experiencia laboral. Mira, dice que se oye bien. Sino que más bien yo, por ejemplo, que fue una fruto del destino, que empecé a estudiar un año y pico después de haber empezado a trabajar. Y creo que eso le da un valor a lo que estás estudiando muy por encima del que puedes. Es decir, tienes más capacidad de analizar la información que recibes y de almacenarla correctamente que si nunca has trabajado. También, probablemente durante el primer año de trabajar en cocina te vas a dar cuenta si te gusta o no. Porque nosotros de nuestra, digamos, de nuestra generación en el Bellart, creo que al final el segundo año el 90% no, y de los que acabaron el 90% no está trabajando de cocinero porque bueno, es algo que puede parecer muy chulo desde fuera es y que después nosotros acabamos en el 2007, creo, 2007, 2008, sí. Bueno, no sé, es que hace mucho ya, y ahí se juntó la crisis y yo creo que mucha gente no lo vio claro. Sí, bueno, claro. Y además era una formación costosa. Bueno, también no... las expectativas salariales de muchos de los que estaban ahí no eran muy realistas. Y viniendo la crisis, fueron muchísimo menos realistas. Entonces, claro, después la gente se encontró a trabajar 6 días cobrando 700 pavos. Bueno, y que yo esta mañana, y ayer estaba escuchando que gente decía, no, es que hace 20 años trabajábamos 6 días a la semana y teníamos un día libre. Yo recuerdo lo del día libre. Sí, sí. O sea, yo recuerdo el día libre y estamos hablando de 2007. Mis primeros 2 o 3 trabajos eran con un día libre solo, bueno, o lo que llaman... O día y medio. Sí, lo que llaman día y medio. Día y medio. Que es haces 8 horas, pero solo por la mañana. Pero bueno, yo creo que la presentación ahí queda un poco... Bueno, igualmente, si queréis cotillear, en LinkedIn está el currículum de Juan, en la web tenéis algo ahí escrito sobre los dos, o sea que el que quiera ser más cotilla nos puede trazar. Vale, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el proyecto de Cocinando. ¿Por qué hicimos el proyecto de Cocinando? ¿Por qué? ¿De dónde salió la idea? Y bueno, y un poco cómo nos articulamos. La idea surgió... Bueno, yo tenía una inquietud, que era... Yo tengo 33 años ahora. Cuando tenía 30 años, cuando tenía 18 años dije con 21 quiero ser segundo de cocina. Y lo logré. Después dije con 20 no me acuerdo cuántos quiero ser jefe de cocina y lo logré. Y cuando tenía 30 años dije yo quiero ser chef ejecutivo ya porque estoy cansado de que venga Peña a decirme cómo hacer mi trabajo porque yo soy ingobernable. Y me propuse, me di 5 años para llegar a ser jefe de cocina. Esto coincide un poco con volver a España a vivir. Y como digo, ahora tengo 33 años. Cuando empezamos Cocinando me faltaban 3 años. No veo la cosa muy clara porque, esto a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay unas restricciones de edad para ciertos cargos. Ya me pasó con lo de jefe de cocina. Aquí más que en Inglaterra están las restricciones de edad. En Inglaterra también. Se suman las restricciones de edad y de procedencia. Sí, en Inglaterra también las hay. Y bueno, entonces yo decía, es que así no voy a ser un cachorro ejecutivo, no sé qué. Entonces, un poco se puso de moda hace ya unos años, los cocineros empezaron a generar books con el Instagram.
que para mí era algo un poco, y sigue Y siendo lo un subo poco con exógeno. Facebook en su momento. Gente que se subía y- todas las fotos de las comidas que hacían y después cuando iban a una entrevista directamente le enseñaban en Instagram, mira, esta es mi calidad gastronómica, digamos. Sí, bueno, que ahora nos estamos sacando de la manga que los currículums tienen que ser diferentes por la crisis y todas estas cosas que hemos oído últimamente. Bueno, eso siempre Y lo es dicen, algo pero... que hace 14 años ya se estaba diciendo. Bueno, no sé, un día podemos hacer un vídeo sobre... ¿Ser hater? No, es que yo estoy muy en contra de los currículums. No, a ver, es que no estoy en contra de los A ver, tú estás currículums. muy a favor, vamos a decirlo claro, de lo que hacen mucho en Inglaterra, que es ven y prueba. No, ven y Y prueba. vemos qué No, haces. me gusta sentarme a hablar con la gente, pero al fin y al cabo los currículums, un buen currículum lo hace cualquiera. Bueno, no. Yo mismo, alguna vez me ha pasado de ir a una entrevista, porque tenía un currículum en algún momento que estaba muy bien hecho, pues había robado el diseño de alguien. Y me ha pasado ir a una entrevista y que entrevistarme, diga, pero si tú no tienes... Pero si tú eres un iletrado, ¿qué haces aquí? Y bueno, y tener que irme de la entrevista porque había conseguido la entrevista porque mi currículum estaba muy bien hecho, pero sin embargo no estaba preparado para el puesto. Eso alguna vez que otra me ha pasado. A lo que íbamos. Entonces yo estaba pensando cómo puedo hacer yo un book, pero no de lo que cocino, que no es a lo que me quiero dedicar yo, sino de lo que... Ahí fue cuando entró ella y dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es esto. Y planteó una serie de... Bueno, cuéntame cuando quieras, que si me dejas hablar... yo- Bueno, eso se cruzó también con la idea de intentar encontrar un trabajo en el que fuera autoempleo. Sí, queríamos buscar un autoempleo porque ella no estaba trabajando, estaba encargando del niño y queríamos buscar algo relacionado con lo nuestro porque Pero que tampoco para nosotros tergiversara- poner un restaurante sí. es algo, bueno, por No, o sea, cuestiones es algo de fuera. financiación y demás que no... Bueno, y al margen de las cuestiones de financiación, yo no me embarcaría en eso contigo, que ibas a trabajar 26 Sí, horas bueno, al día en la también. vida. Vamos, Sería, o sea, sería mi tumba. Haría el restaurante con forma de ataúd. Bueno, pues buscar algo relacionado que fuera complementario a nuestros ingresos, que fuera algo que yo pudiera hacer con mi trabajo y que ella llevara el peso, digamos. A partir de ahí desarrollamos una idea que sería, digamos, montar una especie de asesoría que tuviera una faceta también de cursos de formación. o de sí. formación, tanto a profesionales como más enfocado probablemente a aficionados. Y desarrollamos un plan de marketing, diga, entre comillas, porque tampoco es un plan de marketing sólido. Cuando digo A ver. sólido quiero decir que no tenemos un plan de marketing establecido con fechas, con números. ni No, nada. pero sí que se ha Fue hecho un una hoja- estudio. Sí, fue una hoja de ruta basada en nuestras investigaciones en las que llegamos a la conclusión, bueno, de que montar algo como cocinando, que sobre todo me serviría a mí como cubriría mi necesidad de tener un book a la hora de empezar a hacer entrevistas o de empezar a buscar trabajo de chef ejecutivo. Y servía como tanteo de mercado para asesoría y para formación. Sí. Hay que decirlo claro. O sea, era un meter la patita a ver qué pasa. Pero yo quiero decir aquí algo claro. O sea, en ningún momento nos hemos planteado hasta no hace mucho que fuera un beneficio económico. Y eso nos ha dado una libertad tremenda. A ver, yo en realidad estaba más centrado en la faceta del book, digamos, o en respaldar mi capacidad de mostrar mi experiencia o mi expertise. Yo las últimas 2 entrevistas que tuve de jefe de cocina fueron particularmente duras. Yo entré en la compañía que estoy ahora de una manera bastante excepcional porque ellos nunca contratan jefe de cocina, siempre promocionan, de hecho el nivel más bajo que contratan es encargado base, digamos, y tampoco les gusta, y a partir de ahí ascienden hasta jefe de cocina. Pero tenían un par de huecos, no tenían forma de cubrir a los jefes de cocina cuando se les ponían de baja y yo qué sé, y dijeron, bueno, vamos a contratar a un jefe de cocina. Justo en ese momento yo me puse a buscar trabajo. La compañía en la que trabajo era un objetivo para mí desde hacía mucho tiempo porque es una de las mejores compañías que hay. Era una espinita clavada que teníamos Sí, los porque dos. yo no había logrado entrar a Y yo trabajar con tampoco. ellos con anterioridad y quería entrar a trabajar. A raíz de eso yo hice 2 entrevistas, una para esta compañía y otra para una compañía que lo está petando, lo estaba petando en ese momento hace 3 años y sigue petándolo Sí. en Barcelona, para su flagship. Y fueron 2 entrevistas, en los 2 casos fueron 2 entrevistas por compañía.
En una fue con el mismo con la misma persona, en la otra fue primero con con la jefa de recursos humanos, creo, y el jefe ejecutivo, y después con el CEO. Porque era una empresa relativamente pequeña todavía la que lo estaba petando. Nosotros tenemos que elegir a las empresas, no al revés. Precisamente de ahí viene el tema. Precisamente, eso fue lo que pasó. Hubo uno de ellos que fue tremendamente agresivo en la entrevista, y yo fui también. Cuando iba agresivo no fue que me insultara ni nada, pero fue un planteamiento. Hay que especificar aquí que nosotros tenemos un modus operandi para tus entrevistas que a lo mejor no es el usual. Sí, no, bueno, nosotros no. A ver, o sea, no vamos a decir que trabajamos como una comuna, no, pero todas las decisiones se toman en conjunto. Sí, nosotros como de un tiempo a esta parte, desde que tuvimos el hijo, ella no ha estado trabajando. Básicamente nosotros nos tomamos mi trabajo como el trabajo de la familia. Entonces, cuando se cambia de trabajo, se decide en comunidad, y después ella me actualiza el currículum y me hace las búsquedas. Entonces yo voy a las entrevistas, entonces después analizamos juntos las entrevistas. Sí, pero bueno, que también se entra dentro del juego de, bueno, que si son muchas horas familiarmente no se acepta. Claro, si sí, entonces, hay ciertas cosas que en casa no estamos dispuestos a pasar por ello. Que es un poco como funcionamos también ahora en cocinando. Sí. Bueno, pero esas dos entrevistas, las dos fueron bastante agresivas. En total, más de 2 horas de entrevista entre las dos entrevistas, pero de salir de ahí me dormí una siesta. O sea, y yo ahí me di cuenta que si este es el perfil de entrevistas al nivel que yo quiero trabajar para jefe de cocina, para chef ejecutivo, esto va a ser una carnicería. Sí. Entonces, precisamente allí, al final me quedé en la empresa que yo sabía que me iba a quedar. De hecho, siempre bromeo con el que me contrató, que le digo, yo entré ahí, te dije, lo primero que te dije en la entrevista es: tú me vas a contratar, no te queda más remedio. Y de hecho me contrató, paró todo el sistema de todo el proceso de selección cuando me hizo la entrevista a mí, y me dijo: mira, estoy cancelando la entrevista ahora por el WhatsApp del que viene después, porque bueno, yo tengo un perfil también muy pintoresco tanto en mi currículum como en mi forma, como ya habéis visto, mi forma de expresarme en los vídeos que hago. Sí, digamos que no eres pulido, eres bruto. Sí, no, bueno, pero tengo una forma bastante pintoresca de presentarme, en el sentido de que he hecho muchísimas entrevistas. Yo he hecho muchísimas entrevistas porque siempre he sido muy exigente con los trabajos. Al principio era muy exigente porque al estudiar tenía muchas restricciones horarias, y después he sido muy exigente porque soy en general una persona que no suele soportar tener incompetentes por encima, que es complicado. Pero yo, si mis jefes inmediatos son incompetentes, me frustro muy rápido, y yo no soy una persona de hablar ciertas cosas. Yo creo que hay unas reglas básicas de convivencia que tienen que estar claras desde el principio. Una vez quedan claras, no las voy a volver a discutir. Y entonces eso me ha hecho ser muy exigente. He hecho muchísimas entrevistas. Entonces tengo un poco la mano rota en las entrevistas, en el sentido de que no soy una persona que se ponga nervioso, que me cueste expresarme, que me vas a pillar con preguntas trampa. Complicado lo tienes, te dicen. Y entonces... De ahí el tema del autoempleo. Claro, también de ahí, porque yo también me he dado cuenta que esto es algo... Con Remy, que hicimos una entrevista, Remy hace ya mucho tiempo me dijo, cuando yo dejé la empresa en la que trabajamos juntos, una de las razones que le di es: me voy de esta empresa porque si sigo en esta empresa 2 años más, voy a ser inempleable. Bueno, y que además, al final, al margen de todo esto, el problema también que hemos tenido tú y yo al volver aquí es que hemos venido con mucha mentalidad británica. Sí, bueno, también hay algunas cosas que... Y llevamos ya 4 años aquí, y aún así yo creo que no nos la vamos a quitar. Dios quiera que no nos la quitemos. Y hay ciertas cosas que no, o sea, que no, que ya no. O sea, antes sí, pero ahora ya no. Pues con esto de ser inempleable, en realidad, cuando estás en un modelo de negocio muy acusado como son los restaurantes operativos, si pasas mucho tiempo después, y yo me encontré en una de las veces que me puse a hacer entrevistas por si me apetecía cambiar de trabajo, me di cuenta que esa empresa me estaba limitando ciertos sectores. Y entonces dije, bueno, tengo que cambiar. Y... es algo que es así. Entonces me he dado cuenta también que a la hora de ser chef ejecutivo voy a tener que demostrar muchísimo en las entrevistas, que va a ser complicado demostrar en una entrevista, que los entrevistadores van a estar a la defensiva porque se están jugando no su puesto, pero su reputación dentro de la empresa con quien contraten, y también que hay mucho chef ejecutivo impresentable. Bueno, entonces, es que
el relevo generacional de esa posición yo creo que en Barcelona aún no se ha dado hace mucho. No, bueno, no lo sé. Bueno, desde luego, gente de 30 años, o 30 y pocos años buscando puesto de chef ejecutivo. De hecho, soy uno de los jefes de cocina más jóvenes en mi empresa también. Quiero decir que entiendo la seguridad que busca ese tipo de... Ya, claro, pero no deberíamos tener ciertos cortapisas, no sé si morales o tradicionales, o No lo deberíamos sé. individualizar más el asunto. Bueno, ya la cuestión es que... Bueno, a lo que íbamos, que cocinando al fin y Sí. al cabo empezó como un portafolio y a ver si es autoempleo. Como un portafolio, pero con una faceta, digamos, con un poco modular, de manera que... Sí, ahí entra lo que tú decías de no se hizo un estudio, pero sí se ha hecho. Claro, o sea, un poco modular. Empezamos complementando el currículum de... O sea, de hecho primero empezamos simplemente Bueno, de hecho, sin vídeos. Sí, lo primero que empezamos... Luego hubo que convencerte para hacer Hubo que vídeos, madre convencerme mía. Eso fue un porque poco lo de los dramático. vídeos, Hola, Fran. Lo de los vídeos a mí me da un poco de reparo. Bueno, Sí, claro, pero cuando una se ve todos los cursos de SEO, todos los cursos de marketing y te dicen, no, el mensaje llega mejor mediante imagen, es más claro, se te ve mejor, no sé qué. Pues ahí hubo un trabajo arduo de convencer aquí al señor, un trabajo arduo y me tiro yo primero casi. Sí. Sí, entonces, bueno, al final, pero empezamos dándole movimiento a la página web. Hubo que aprender cómo hacer una página web. Hubo que aprender cómo hacer una página web. Hubo que aprenderlo todo. Entonces, poco a poco nos dimos, cuando ya había un flujo mínimo, empezamos con los vídeos. Nos está durando la píldora, Fran? Sí, sí. Agradece. Y empezamos a poner los vídeos de manera esa, que un poco mi currículum queda complementado en... A partir de ahí empezamos a hacer vídeos que teníamos... Accedimos a tener Instagram. Eso fue otro gran paso. Sí. Porque somos antirredes sociales y una de las cosas que yo dije y perjuré que no haría sería, por ejemplo, abrirme un Facebook y no lo voy a hacer. Pero bueno, somos antirredes sociales porque tampoco, no sé, no va con nuestro estilo de vida. Pero claro, a la hora de hacer business nos dimos cuenta que no te queda más remedio. No fue por hacer business, vamos a confesar realmente. Yo abrí la red social para ver qué hacía los que podían ser la competencia. O sea, Sí. yo aquí voy a cara descubierta. O sea, yo empecé a seguir a todo el mundo que hiciera formación o asesoría gastronómica en los alrededores y más lejos. Sí, hicimos, a partir de ahí desarrollamos un concepto de negocio, de asesoría posible en el futuro y nos enfocamos, digamos, en todo lo que hacíamos, aunque sin ser directamente relacionado con eso, que nos encaminara un poco a eso. Y lo que pasó es que se quedó ahí, ¿no? Sí, Hemos ido usándolo porque es eso, como no necesitábamos que aportara nada. hemos ido haciendo los vídeos poco a poco, Exacto. estando seguros... Sí. No, sí puedo. Me dice que no me puedo resistir a las redes sociales. Puedo totalmente. O sea, lo de Instagram es una cruz que llevo encima, pero al resto os garantizo que me voy a resistir hasta que no haya dinero para pagar a alguien que lleve las redes. Y en mi nombre no va a abrir un Facebook, ya os lo digo. Yo me quiero hacer un TikTok para ser joven. Ya. A raíz de ahí hacíamos los vídeos poco a poco, vídeos, digamos, presentando un poco más mi estilo directivo o de gestión de personal y gestión de cocina que puramente técnicos. Y vídeos también para ver qué vacíos hay y qué tenía mejor acogida, por decirlo de alguna manera. También tantear qué es lo que se necesitaba, o sea, qué es lo que se podía llegar a ofrecer en forma de producto por el cual pagar. Jaume se ha hecho una cuenta de TikTok, vas tarde. Pues sí, pues... O sea, esta mañana con el bananero ha aprendido a hacer miniaturas de YouTube y tiene una cuenta de TikTok. Vamos tarde. Yo no me la abro, te toca a ti. Sí, pues me haré un TikTok y subiré vídeos bailando, así como las chicas de 15 años. Bueno, a raíz de todo esto, un poco fast forward hasta la cuarentena, en la que gracias a Restaurant Sap, a Jaume... Y ya que yo soy una boca chancla. Ya que sí, mi mujer le gusta pelearse en las secciones de comentarios un poco, nos invitaron a una charla, vimos que teníamos una audiencia y entonces a priori nuestro planteamiento para la cuarentena era no subir contenido. Sí. Sobre todo de recetas y tal, por el caos, al menos en Barcelona, en el barrio en el que nosotros estamos, se formó un caos tremendo. horrible con lo de salir a comprar y no sé qué. Entonces lo que estaba programado, que somos muy hormiguitas, que creo que había 3 semanas, bueno, no sé ya ni qué hay guardado en la web para que salga.
Tuve que cambiarlo de fecha varias veces y se ha quedado ahí. Y dejamos de publicar todo, vimos que se generaba esta conversación en Instagram y Ya a las pocas semanas recibimos una primera consulta. Sí. Como si fuéramos asesores. Otra cosa que hay que decir, que nosotros no pensábamos estar dando esa imagen. Sí, nosotros no pensábamos que fuera tan profesional y de hecho eso es lo que nos ha hecho volver a subir contenido durante la cuarentena porque hemos visto que, digamos, hemos validado nuestro producto un poco. Bueno, como cualquier jefe de cocina o cocinero, yo soy un poco inseguro de lo que... Yo sé lo que hago cuando estoy detrás de un fogón. Sí, bueno, tú me das a mí una cocina... pero eso lo hablábamos ayer. O sea, yo tenía muy claro desde el principio que era un camino que había que hacer y que estaba segura de que lo que saliera de aquí saldría... Cabe decir, o sea, que aquí la que ha planteado todos los tiempos, todo lo que había que hacer... No, ahora parezco yo aquí que se llama Quevedo. No, pero ha sido ella en realidad. Yo he ido un poco a remolque de ella siempre también porque, bueno... No, a ver, también porque es cuando hay que estirarle y decirle, o sea, cuando trabajas 50, 60 horas a la semana, o sea, a remolque no es que vaya a remolque, es que no hay horas. Digamos que mi capacidad cerebral solo la he puesto en los vídeos en sí, en lo que digo en los vídeos. Y de hecho me ha costado, no sé, si tenemos 20 vídeos, me ha costado 18 vídeos empezar a hacer guiones, empezar a prepararme. Ha habido mucho vídeo que he hecho a salto de mata. Acéptalo, ella es la que manda. Este no lo conocemos, pero lo tiene claro. Sí, no, es la que manda, es la que manda. No es que sea la que manda, pero es la que al fin y al cabo tiene más tiempo. Entonces... No, pero también ha sido la que ha analizado el impacto de los vídeos, hay que hacer este vídeo. Después cuando grabamos los vídeos, porque yo tiendo a chapa, como estáis viendo ahora mismo, entonces hay muchas veces que grabamos el vídeo y me dice, esto es insoportable, haz un vídeo que no sea un tostón horrible, por favor. Y hemos cambiado la introducción de la pizarra. Un poco vino de ahí, la pizarra me tiene un poco atado. Pero simplemente hay que ceñirse, o sea, yo soy mucho más metódica y tú eres mucho más disperso. Sí, yo soy disperso. De hecho, yo siempre hago la coña de que la gente que me conoce en el trabajo, si supiera cómo soy en mi casa, no se lo creerían. Pero mira, dice, ¿hacéis guiones? Vamos a hostia limpia. No, sí, hacemos guiones y de hecho para esta charla hay guión. Hay guión, que le estoy diciendo a corta y no a corta tampoco, como veis. Pero hay guión, sí, porque si no, cuando nos metemos en vídeos en los que sabemos que hay 6 puntos principales que queremos decir, es que luego corto yo los vídeos, vamos a hablar claro, luego corto yo los vídeos y cuando me veo con 4 horas y necesito sacar media hora. El tema es que cuando hago vídeos sobre la filosofía de la gestión de mi gestión de cocina, un vídeo con una forma un poco libre y en la que voy de un lado al otro, plasma mejor el concepto que quiero presentar. Claro, pero ahí entra la retención de audiencia y no se puede. Pero después cuando estos vídeos que hemos hecho un poco más técnicos, estos últimos vídeos, me ha costado, si no tengo un guión que me ciñe exactamente, que después el guión, porque hay muchas de estas cosas que llevo bastante tiempo, entre comillas, bastante tiempo. No, pero por ejemplo, los que grabaste el domingo necesitabas un guión también porque había un mogollón de fórmulas matemáticas. Sí. Que ha salido la primera parte y si la primera parte ya parece que hay que sacarse la carrera de exactas, en la segunda preparaos. No, pero claro, pero también hay muchas cosas que yo las he enseñado y tengo ya como un discurso preparado, pero es automático. No, es algo que digamos, el contexto de estar en una cocina me empuja a hacerlo. Pero después al hacer un vídeo es un poco más complicado y sí que tengo que plasmarlo. Pero todo. Ahí es fácil porque hacemos equipo. Tú pones el contenido y yo te doy la forma porque yo estoy más acostumbrada a dar clase que tú y entonces para mí no es problema montar una clase y decirte esto y esto es lo principal y esto es lo que hay que transmitir y cómo hacerlo. Sí. Entonces, digamos, un poco el origen de yo creo que de Cocinando... que si no da tiempo ni a lo que hemos sacado de conclusiones de confinamiento ni a futuro alguno. El concepto de Cocinando, de dónde viene, por qué lo hemos hecho y el cambio de... Hola Remy. Hi Remy. El cambio digamos, de contenido un poco en este último tiempo es porque sí que hemos visto que hay una audiencia, hemos validado el producto. Y hay tiempo. Hay tiempo y eso nos ha ayudado, entonces hemos hecho un producto un poco más enfocado a la audiencia de profesionales para no solo validarlo entre nuestros iguales, sino sí dar un poco más de forma de cara a un posible proyecto de asesoría. Bueno, que los que no sean profesionales, yo creo que la semana que viene, si me da tiempo, saldrá el PDF de menú mensual, de cómo organizar el menú mensual, que es algo que estaba hecho, por ejemplo, para en el futuro ser un curso que se vendiera, pero realmente como está el futuro, pues para que se pierda el PDF, que lo aproveche quien no lo necesite. Sí. Que es un poco
no sé, o sea, ya que se tiene el conocimiento Mejor repartirlo, ¿no? y viendo el lío que está hecho ahora el mundo... Entonces, vamos a cambiar de tema un poquito. Conclusiones sobre todo lo que ha pasado de COVID, toda esta crisis y qué se puede ver, o sea, análisis de lo que ha pasado. Entonces, la primera conclusión que sacamos es lo de la seguridad alimentaria. Sí, es un desastre. Que es que lo único que ha hecho toda esta crisis no es poner de relevancia las mejoras para un nuevo riesgo en la higiene alimentaria, sino las carencias que tenía muchísima gente y en general la sociedad en seguridad alimentaria. Mira, cuando yo hice el vídeo aquel de, creo que se llamaba 10 cosas que no me gustan de los restaurantes, o bueno, no sé cómo lo titulé porque intenté bajarle el tono negativo al máximo aunque no pude, una de las cosas que dije es que a mí me revienta que la gente salga a fumar vestida de cocinero a la calle. Sí. Y además es que por lo que hemos estado adentro y por lo que yo puedo ir con el niño a buscarlo a él al trabajo, a buscarle y a ver y que me pase y que vea cocineros fumando en la calle, o sea, es que a mí, por ejemplo, eso me revienta. Y ahora resulta que en las noticias... Sí, claro, que eso es una noticia que ya no van a poder salir. Eso es un titular. Pero ojo, que, y esto lo digo así, en los hospitales están también los médicos fumando vestidos de médicos en la calle, tampoco pueden. Y lo estoy viendo, de hecho he visto a médicos fumando con el EPI. Con el EPI en la calle. La semana pasada. Entonces quiero decir que aquí cojeamos todos. Pero lo mío, que es lo de la restauración, pues hemos visto por otro lado, una carencia que conocíamos en parte. Yo estoy muy acostumbrado a contratar gente, a formar gente de todos los niveles, desde ayudantes sin experiencia hasta posibles Pero jefes de no, cocina. eso es trampa, porque yo llevo un huevo de años sin entrar en una cocina profesional, como aquel que dice, y yo sé lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Ya, pero hay gente que lleva mucho tiempo trabajando tú y no sabes lo sabe. que yo soy un horror llevarme a comer afuera. O sea, yo me siento Sí. y como veo a la cocina, esto es un desmadre y lo peor es que no me puedo callar. El que Sí, me sí. conoce sabe que es que... Sí, bueno, sí. no, callar me callo. Sí, Pero las caras de culo se me, sí. se me ven con mucha facilidad. Bueno, entonces, seguridad alimentaria, que esto es algo que igualmente en los últimos días todo el mundo lo ha dicho, y sobre todo con la nueva normativa que han hecho, que bueno, Bueno, que no es normativa. que es normativa en realidad. de tapadillo, de Sí. escondido, bueno, qué rollo, bueno, si queréis lo hacéis, si no ir con cuidado, no sé qué, no sé cuántos. Siguiente, la falta de formación, gestión de personal, o sea, las carencias en formación del personal, en gestión de personal. También, en cierta manera, en la gestión de los negocios, que se está poniendo Sí, un poco o de sea, relevancia. Que no sabemos que un restaurante es una empresa o nos olvidamos. Sí, O sea, pero muy grave. El otro día, y Jaume está aquí, cuando estuvimos en la charla con Roberto, que dio las claves y empezó a hablar de los porcentajes de costos y demás, y la gente estaba preguntando para anotar que si Sí, el en los comentarios la 35% gente- era el empleo o eran los empleados y no sé qué, y qué porcentaje era y que esto... A mí me dio un horror, me dio un espasmo, nosotros, o sea... de hecho, el vídeo que hemos hecho ha sido un poco a raíz de esa charla, porque era un vídeo que Porque teníamos cabe en la decir recámara desde que- hace tiempo. Yo era un poco reacio a hacerlo porque me parecía como muy técnico y como que no sabía si íbamos a lograr redondear el mensaje de manera que se pudiera entender. Y bueno, vosotros hicisteis la charla, vimos un poco la reacción de la gente y dijimos, bueno, pues mira, lo hacemos, lo Pero no, incluimos es que es un horror, lo que yo no entiendo... en nuestra serie de escandallos, que es la que ha tenido, por otro lado, más aceptación. Eso también nos ha empujado, sobre todo en las últimas semanas, han subido mucho las views de esos vídeos, porque la gente ha pensado, que tengo que mirar cuánto Sí, me gasto en comida. sí, que tengo que saber de dónde recorto. Pues, Entonces, no sé. pero esta falta de atención un poco a la formación del personal, a la gestión del personal, un poco que está muy centrado Roberto en lo de la Inteligencia en lo de la emocional. inteligencia emocional y demás, que por otro lado es algo que en mi vídeo se refleja, es algo en lo que yo soy estoy muy centrado en la gestión de mis cocinas. Yo siempre empiezo a gestionar mis cocinas desde el factor humano, generalmente amable. Después empezó a cepillarme peña. Pero lo que no puede ser es que ahora nos pongamos a hacer lo que no hemos hecho en 10 años. Bueno, no sé si... Claro, es... También... No, a ver, a mí ahora me sale o la madre o la profesora estricta, pero lo que Claro, no puede pero ser también- es que lleváramos unas carencias de años Pero digamos una y de cosa... repente nos echemos las manos Sí, a la cabeza. pero si tu casa lleva en el mismo sitio 50 años y de repente viene un terremoto y se hunde,
también es injusto decir, tendrías que haber sabido que tus cimientos no eran sólidos. No, bueno, eso no no, sé, la eso casa no. estaba de pie. Eso no, pero que no supieras bueno, pero- que las cuentas son algo más que lo que te lleva la gestoría. Bueno, pero ese es el ¿En problema, serio? ese es el problema de las vacas gordas. Ese es el problema de las vacas gordas. Y es algo que en el Pero 2008 es que en este también país, sucedió. claro, en este país llevamos muchos años ya En el- sin vacas Ya, gordas. bueno, pero en el 2008 sucedió que la gente estaba vendiendo menús del día a 15 pavos, a 16 pavos. Sí, los gastronómicos. Sí, y la gente se iba a comer un menú de degustación al mediodía, las 2 horas de descanso del trabajo. Y bueno, y hace falta a veces. Y... Claro, hay que empezar. Claro, es mejor empezar ahora que. No, o sea, a todos nos conviene que quieran aprender Sí, sí, ahora, cada vez. desde luego. Pero... Y bueno, y después un poco, y esto lo queremos decir. Lo digo yo, si no Sí, quieres quedar sí, mal, lo digo no, yo. lo queremos decir sin ofender a nadie, pero es así. Y es algo para que, una vez más, de toda la gente, y cuando digo gente me refiero a instituciones, y no solo instituciones gubernamentales, sino Empresas. instituciones de nuestra sociedad, como por ejemplo podría ser la prensa, que nos han fallado, y nos han fallado porque nos han engañado, han ocultado información, y además ahora están diciendo que es todo culpa nuestra, que queremos salir, y que ellos siempre han estado diciendo lo correcto, porque no hay nada que me reviente más que los anuncios esto de una marca de leche, de una marca de no sé qué, diciéndome, ahora que estamos encerrados, bebe leche, que me saca de quicio, pero queríamos hacer hincapié en lo de los vendemotos. La gente que ha dicho, mira esta moto que tengo aquí sin rueda, voy a ver si la vendo. Porque hay Es mucha que gente... es muy poco ético. Ah, no, sí, y precisamente nuestro... Bueno, no, a ver, no es poco ético. Filosóficamente ética es cualquiera. Aunque sea Mala. sí. Pero... No, pero nosotros precisamente nuestro enfoque fue, vamos a parar un poco lo de cocinando porque hay otras prioridades Sí, en bueno, la sociedad pero que... también cabe decir que nosotros lo hemos vivido muy de cerca todo este tema. Muy, muy de cerca. Y cuando ves que hay gente que está sufriendo tantísimo, pero tantísimo, o sea, a mí las primeras 2 semanas, a mí se me caía el alma a los pies de pensar que yo iba a publicar una receta de mermelada en cuanto Claro. había gente en casa sufriendo, en el hospital sufriendo. Bueno. O sea, sí, yo soy muy dramática. Sí, cabe decirlo. ella es un poco, yo soy un poco más individualista para todo esto, pero realmente Sí, la empática soy yo, ¿no? pensamos que, bueno, en realidad, y sobre todo al principio de toda la cuarentena, que hubo uno que hizo no sé qué, lo colgó en Instagram y se acabó eso en todos los supermercados, no me acuerdo, pero fue una cosa así. Las harinas... Entonces, claro, dije, bueno, vamos a dejar de publicar un poco. Y después vimos que sí que es cierto que el hecho de la falta de preparación ayudaba un poco sacar algo de contenido sobre la gestión. Digo, venga, pues nos sumamos a este carro. También, ¿por qué no? Con la posibilidad de... Que no ven la tele. Es lo mejor no ver la tele. Vimos la posibilidad en un futuro, que lo que estamos haciendo al fin y al cabo es sembrando cosas que podremos recoger cuando sea. Por eso decimos lo de los vendemotos Que sin eso querer fue una tirar discusión, ¿eh? sí, Eso piedras fue una en nuestro discusión propio en casa tejado. Es también. decir, es perfectamente lícito ahora demostrar tus habilidades para cuando sea recoger y capitalizar en ello. Pero Eso las es una habilidades cosa. sean tangibles y reales. Eso es una Ahí está cosa la y otra diferencia. cosa, y venir aquí y como en los Simpsons vengo a venderte esta piedra espantalefantes. ¿Vale? Entonces hay mucha peña que se ha sacado de la manga productos o ideas o que son un poco sospechosas. Que... Bueno, lo que hablamos nosotros con la mujer esta que nos llamó, que me dijo, no, es que a mí me han dicho que necesito tablets para tener un menú. Y tú le Sí. dijiste, ¿qué pasa? ¿Que el camarero no se puede acortar Claro. del menú del día? No, o bueno, o también decir, no, ahora lo que tienes que hacer es un buen plan de marketing con no sé qué, con no sé qué. A ver, un plan de marketing, lo que tienes que hacer tú es saber cómo desinfectar tus mesas de manera efectiva, que no te arruines y que tu personal lo entienda. Eso es más importante ahora que un plan de marketing. Es más importante encontrar dinero para mantener tu negocio abierto si es lo que quieres. Es más importante transmitirle a tu personal que estás ahí porque no solo eres empresa y también eres persona. Entonces, hay Sí, que eso ha sido, yo creo que eso hay está siendo un vacío un en las millón de empresas. cosas que son más importantes ahora que otras que no lo son, pero hay gente que está priorizándolas y bueno, y ahora que ha pasado un poco toda la niebla, todo esto de los rayos ultravioletas y del ozono, que a lo mejor podía haber llegado a tener su lugar, pero hemos visto que ha sido un hype muy grande,
que la gente... Yo el lugar no se lo he visto en ningún momento, Bueno, que la gente lo O sea, a mí me bastaba con que el cocinero supiera que había que desinfectar la superficie, llevara mascarilla pero, y no pero ha saliera sido un en bambas a la hype y calle. ha sido, y bueno, y lo de las mamparas, que de hecho ahora directamente las desaconsejan, ha sido un hype de gente que se ha aprovechado y yo estoy seguro que habrá peña que habrá pringado pasta. Pero es exactamente lo mismo que el mail este que están mandando, que le han mandado a muchos conocidos míos, de mándame tu cuenta bancaria y no sé qué, que te pago el SEPE. Bueno, pero es lo y que, está, y no, lo que te pero vacía es la lo que cuenta. hablábamos, que en momentos de miedo, lo normal de la gente es querer hacer algo. O sea, si tú le recomiendas a alguien o le dices a alguien, espérate a que haya una normativa en papel, que veamos las cosas claras, que tengamos fechas, guarda el dinero. Eso es más difícil que responder Sí. a la capacidad humana de tengo miedo, salgo a correr, necesito hacer algo. También cabe decir que muchos de nosotros, de los que estamos diciendo que no había ahora que liarse la manta a la cabeza, invertir ahora, también éramos los que decíamos que pintaba la cosa más negra. Y la gente que venía a venderte algo te decía, no, mira, tú si compras esto en realidad... Bueno, a el ver, aquí problema lo aclaremos tendrán que a los ti demás". y a mí, que no tenemos ningún restaurante, nos han intentado vender mamparas, Sí. luces ultravioleta, Sí, tablets, ¿cómo se llaman esto? Programas informáticos de TPV, que no tenemos Sí. ningún restaurante. O sea, es que ya parte de la base de que estás pidiéndome a mí que yo recomiende algo, que yo de momento sí. no recomiendo nada a nadie, cosas en las que si me sigues un poquito, ¿sabes? que sí, que ni lo recomendamos a lo mejor Que no, principalmente. o Bueno, sea, entonces que no. cerrando un poco estas son las conclusiones de lo que hemos de todo este confinamiento. Ahora vamos al futuro, a la desescalada. ¿Cuál es nuestra opinión? Mi opinión, y a lo mejor que yo creo que cada vez más la gente está pensando lo que yo voy a decir ahora, que es que en 3 meses aquí no ha pasado nada. Yo creo que la gente... Hay una cosa, y no quiero que se malinterprete, pero lo voy a decir porque es lo que pienso. Y yo me caracterizo por decir siempre lo que pienso. Es que el impacto mediático del coronavirus y de todo lo que ha y de la crisis sanitaria y de la bla 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 y de todo lo que haya pasado, que ha sido horrible y no lo niego, el impacto mediático comparado con el impacto en la vida individual de las personas ha sido muy distinto. Es decir, la mayoría de gente no ha visto nada y lo ha visto todo por la tele, lo que le da un toque de irrealidad o un toque de ficción a todo eso. Entonces, a la hora de hacer la desescalada hay mucha gente que en realidad no ha sufrido nada y ha visto un caos en la tele, pero como cuando se vio la guerra en Kosovo. Digo, sí, en Kosovo hay guerra, pero yo me voy a tomar una caña. Y ha sido un poco así, aunque haya estado pasando a 15 calles de tu casa en un hospital. Por eso creo, y el hecho de que, y esto es algo que yo dije, y mucha gente dijo al principio de todo, es cuando los gobernantes dejen de estar en pánico, la gente dejará de estar en pánico. Y ahora, a la hora de tomar las medidas reales que deberían haber sido el gold estándar para cómo iban a funcionar los negocios, han tomado medidas muy tibias, con mucho carácter de consejo. De hecho, hemos visto ahora lo de los aviones estos llenos de bote en bote. Y la realidad, ¿y cuál es la realidad? Que a la gente le han dicho, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Seguir viajando a 50 pavos el billete de avión? ¿O pagarme 800 pavos, pero con distancia de seguridad? Bueno, lo que estás diciendo La gente tú prefiere viajar. es lo que hablabas tú el otro día con Remy, o lo que preguntamos en la encuesta y a mí me espantó, que es que la cultura y la tradición van a poder por Sí. encima de cualquier imposición higiénica o de cualquier miedo que no vean claramente. O sea, cuando a ti no te ataca el miedo directamente es más fácil. Claro, entonces sí Pasar que es por cierto encima. que va a haber un sector de la sociedad que sí que ha estado viviendo esto, que va a dejar de ir a restaurantes, no sé qué, no sé cuántos, pero hay una gran parte de la sociedad, y recordemos que gran parte de la sociedad no ha tenido ningún impacto en esto, porque los números son muy grandes Bueno, y pero son ayer- muy vistosos, pero se diluyen un poco entre... Y de hecho hay partes de España que prácticamente no han tenido ningún caso, o que han tenido muy pocos casos. Entonces, en esas zonas... Bueno, en esas zonas se ha vivido más relajado y tú y yo Claro, lo sabemos y también entonces de la primera desescalada, mano. claro, Casi. pero la desescalada va a ser mucho más relajada también. Bueno, pero yo, a ver, decir pero- esto, ya, pero decir esto no quiere decir que el sector no vaya a sufrir. No, Claro, o sea, deja eso claro. y lo que voy a decir ahora es que yo creo que realmente el verdadero impacto sobre la hostelería va a ser, espera, aprendí un término nuevo, ¿y cómo era? ¿El qué término? ¿Cómo se llama el sector de la hostelería? Horeca. Horeca, eso no lo había Es escuchado latinoamericano. nunca. Pues el sector de Horeca, yo creo que el impacto de la crisis económica, de la crisis de empleo y de la crisis
que es lo que va a haber de renta disponible de los trabajadores. Esa va a ser la verdadera crisis. Porque mucha gente ha perdido el trabajo y de los que van a conservar el trabajo, creo yo que va a haber una maniobra un poco keynesiana, según mi punto de vista, de dividir la renta que quede entre los trabajadores que haya. Entonces yo creo que lo que va a haber es una bajada de sueldo muy importante y lo que va a haber es una bajada de renta disponible. Y eso es lo que de verdad va a afectar a los restaurantes. Creo que muchísimo más que el miedo a infectarse o que el miedo al coronavirus o que las medidas higiénicas o que todo esto. Esa es mi opinión, no sé cuál es tu opinión en particular. A ver, la mía ya sabes que tú normalmente lo ves desde el punto de vista del empresario. Sí. Yo tiendo a verlo desde el punto de vista del trabajador y con las medidas que se aprobaron, no sé si han sido esta mañana o ayer por la tarde. Bueno, sí es verdad que ahora se puede... A ver, yo hay una cosa y esto es así, y yo soy un trabajador por cuenta ajena, como he dicho antes. En ERTE. En ERTE. En ERTE de esos que ahora van a durar... En ERTE no de inerte, sino en ERTE de despedido. Entonces, pero yo creo que es más importante en esta situación, en vez de arrimar las a tu sardina, ver la realidad. Y la realidad es que nos va a sacar de la crisis, aparte de los clientes, son los empresarios. Entonces, nada más lejos de la realidad de lo que yo opino, ¿eh? Vale, entonces yo lo que creo es que aquí realmente a quien hay que proteger es a los empresarios, que son los empresarios los que van a sacarnos de la crisis. A partir de ahí, que se haga una gestión correcta de pues de los salarios, de los despidos, de volver a contratar, de que la gente a la que despidan tengan una cobertura, que eso no es problema de los empresarios, eso es problema del Estado, que para eso está. No, mira, yo creo que o todo el mundo empieza a seguir a Roberto y aprenden todos a inteligencia emocional, o las empresas españolas no están preparadas para asumir los 3-6 meses siguientes y que el trabajador vuelva a su casa completo. Y digo completo no sintiéndose un nervio cuando vaya a trabajar pensando que va a perder su empleo, un nervio porque se le va a exigir el 130%. Sí, a mí lo que y va a pensar que le van a despedir Claro. pasado mañana. O sea, no tenemos la trayectoria de necesaria, ni el tipo de gerente necesario, ni el tipo de idiosincrasia, de mentalidad. Nuestra mentalidad no está hecha a eso. Y ya sé que yo siempre me voy por el tema antropológico extraño, pero... Esto es muy sencillo y todos conocemos en el sector las empresas que tienen buena fama, las empresas que tienen mala fama, y en pueblos pequeños esto es algo que corre como la pólvora. La gente que se comporte mal ahora con los trabajadores... Bueno, tú sabes, y yo de no verdad voy va a a llamar tener- al veto, pero yo en este confinamiento yo ya hay ciertos productos y ciertos lugares a los que no voy a No, volver. sí, y yo hay empresas que por lo que han anunciado en la tele, pues ya no voy a volver a comprar eso si es que alguna vez lo haya comprado. Pero lo mismo va a pasar, las empresas que no traten de manera justa a sus trabajadores ahora, y sobre todo las empresas grandes, desde McDonald's y Burger King, por ejemplo, Nos quedan 7 minutos. sí, creo que fue más McDonald's que Burger King. McDonald's se echó hasta el No, fue apuntador. Burger King. Fue Burger King, que fue de los primeros ERTEs Bueno, que no sé. devolvieron atrás. Hubo que alguien echaron que dijo, atrás aquí voy a todo. despedir hasta la silla voy a despedir. Y eso yo creo que les va a pasar factura, porque después la gente, cuando volverán las vacas gordas, y cuando vuelvan las vacas gordas, y esto era así, cuanto más trabajadores de clase A tienes, más dinero haces. Sí, yo leía esta mañana, creo, un artículo que decía que eres tan bueno como la gente a la que contratas. Sí, Ahora no recuerdo de quién era, totalmente de acuerdo. pero iba por este tema. Que bueno, que yo lo comenté en uno de los últimos vídeos que hicimos, que al fin y al cabo los trabajadores son como la materia prima. Si yo compro una carne pachipachá y la cocino muy bien, Claro, tengo pero un platazo. Si yo contrato a un Pero trabajador no, pero tú pachipachá estás- y lo formo bien, tengo un muy buen trabajador. Pero tú estás partiendo de la base que los trabajadores que contratamos son trabajadores profesionales que contratamos dándoles una formación a los que cuidamos y a los que queremos. Yo no soy Y particularmente... lamentablemente a los trabajadores a los que se contrata en hostelería ni los cuidamos, ni los queremos, ni los apreciamos, ni nos importa No, si se pero llaman Pepe, Juan o los eso sustituimos pasa al mes con que los viene. trabajadores de todos los oficios en todos los lugares del planeta. Incluso en países o culturas un poco más avanzadas que tienen una gestión de personal más humana, en muchos casos, y lo he visto,
no es más humana porque lo creas, es más humana porque crees que te va a dar más dinero. Y cuando tú estás haciendo movimientos... Bueno, pero eso es lo que tú y yo veíamos en Inglaterra, que yo al principio dije, hombre, que a mí los buenos modales británicos me revientan porque seguro que luego están cagándose en mí por atrás. Y al final yo me volví de Inglaterra diciendo, benditos buenos modales, que me tratan bien por delante y lo que hagan después es su problema. Bueno, pero sí que es cierto que cuando estás llevando un negocio, esto es una opinión personal, la intencionalidad de lo que haces muchas veces es más importante de lo que estás haciendo. Y muchas veces una gestión de recursos humanos o de personal un poco deficiente, pero esencialmente buena y hecha desde la idea de que todos nos beneficiemos, Tú partes de la base de la buena fe. puede tener un efecto... Si hubiera habido buena fe, nadie se habría pasado en la primera semana de confinamiento. Yo he trabajado en restaurantes en los que había un buenismo de la gestión y todo el personal sabía que estaban gobernados por serpientes. Y a eso me refiero. Y esto lo entiende todo el mundo. Bueno, hay peña que a lo mejor en su trato son un poco hoscos o rudos, pero son buenas personas y de verdad genuinamente se preocupan por ti. Y hay peña que tiene una charada de bondad, de amiguismo, pero después te venderían por 2 céntimos. En cualquier caso, lo que yo quería decir es que creo que nos faltan muchas habilidades interpersonales. Bueno, no sé si eso en español se dice así. No sé, bueno, sí, nos faltan habilidades comunicativas y de empatía en las empresas en España como para poder asumir el problema que nos viene en los próximos meses de manera que todo el mundo se sienta cómodo en su lugar. Porque es algo que tú hablaste, me parece, con Jaume de Restaurant Shop en la charla, que lo que se viene con gente que está sufriendo o gente que ha sufrido. Y no me refiero a gente que haya sufrido ni la enfermedad ni nada, que eso ya es un tema más allá, sino gente que sufre que no va a poder pagar el alquiler, que tiene deudas, que no le han pagado el ERTE, gente que va a venir con una carga emocional muy importante. No, pero bueno, eso ya lo ha dicho todo el mundo, que realmente... Pues es que a mí eso me parece el punto primordial. Lo que viene en los próximos 8 meses es una epidemia revés, de depresión y de... No, y lo digo también al revés. O sea, y que no se me tome a mí por la defensora del empresario, ni mucho menos, pero lo digo al revés porque el empresario también viene de 3-4 meses de incertidumbre. Sí, no, todos. Que no creo que una persona que está trabajando de camarero pueda entender. Va a haber estrés postraumático después de todo esto. Bueno, yo no tanto no digo. Perdón que te corte, que nos quedan 3 minutillos y yo quiero tocar el futuro de Cocinando. Venga, dale, pero muy rápido. Muy rápido. El futuro de Cocinando. Voy a seguir vamos a seguir centrados un poco en el concepto de book. Lo cual es interesante porque esto va a dictar un poco el material que salga también. Pero vamos a empezar a trabajar activamente en productos comerciales. En materializar algo y más que nada porque, bueno, nuestra situación futura también es inestable. Sí, claro, es igual de inestable que la de todo el mundo. Y bueno, Río Revuelto, balance de pescadores, y esta vez vamos a intentar ser pescadores y no pescados. Y las 2 líneas de negocios principales que vamos a tener, una van a ser los cursos, que vamos a ver... Bueno, dices vamos a tener, pero esto no está materializado en fechas. Esto es el concepto, ¿vale? O sea, ahora hay que hacer el business plan y todo lo que lleva... No, a ver, estaba hecho, pero por ejemplo tú y yo habíamos hablado de sacar cursos. Sí, hay cursos, septiembre, pero presenciales. Que habíamos hablado de hacer un curso de desayunos, un curso de menú mensual, el curso de escandallos, toda esta historia. La mejor comida del mundo, y esto quiero que lo sepáis todos, es la comida de desayunos. Sí, ¿vale? Pero este está hablando de desayunos de cuchillo, tenedor, colesterol y demás. De cuchillo, tenedor está hablando de comer fruta. Así, para no... Sí, pero la comida de desayuno es lo mejor que hay. Que claro, esta situación no sabemos cómo se va a tener que encarar dentro de unos meses, porque claro, teníamos localizaciones buscadas, presupuestos hechos... Pero lo que sí que vamos a hacer es derivar un poco del contenido que estamos generando actualmente y que está teniendo buena recepción, a lo mejor en algún curso online o demás. Eso por un lado, y por otro lado, en algún concepto de asesoría en el que estamos trabajando desde una perspectiva más accesible, en el sentido de queremos hacer paquetes cerrados, precios cerrados, unos productos cerrados, unos paquetes cerrados muy accesibles. Queremos ver si es posible, porque hay que conceptualizarlo bien, venderlos como productos físicos prácticamente, es decir, entras en nuestra web, lo compras, cerramos los plazos y no sé qué, porque hemos visto que otros sectores, como por ejemplo los diseñadores gráficos, muchas veces trabajan así. Nos van a cortar.
Hoy la entrevista que hemos visto, o la charla que hemos visto de Restaurants App con Bueno, y eso también, Projectus, sí. creo que se llamaba la empresa. Proyectum. No, pero eso Proyectum. también venía de intentar dar la figura del asesor una claridad que no hemos visto. Sí, Porque no. tú vas a contratar... Quedan 25 segundos, nos cortan. También, bueno, pues un poco el concepto es ese, que son conceptos que tienen que todavía que cristalizar. Y en los 15 segundos que nos quedan, muchas gracias. Por venir a vernos. Podéis seguirnos en nuestra página web, ahí está todo nuestro contenido. Esta charla la subiremos a YouTube en unas cuantas horas. Y bueno, pues eso, muchas gracias y un placer estar con vosotros. Gracias.